Bien, hermanos, hemos dado lectura a estos versículos. Son versículos muy especiales, muy maravillosos, cada uno de ellos. Todo lo que vemos en las Escrituras definitivamente es especial, es maravilloso, y el poder sentarnos a los pies de nuestro Salvador para escuchar esas palabras de vida, esta verdad gloriosa que instruye nuestras vidas, alimenta nuestra alma y nos dirige definitivamente a una vida creciente en santidad, a una vida práctica, donde podemos reflejar el fruto del Espíritu Santo. He estado predicando, hermanos, las bienaventuranzas en las últimas 2 semanas, en las últimas semanas pasadas, y estas bienaventuranzas las dividí en tres grupos, no porque sean separadas, sino para que el mensaje sea más claro y podamos de alguna manera, pues es mi deseo, apreciar un poco más sus riquezas espirituales, podamos saborear, podamos tener este momento de saborear estas verdades. Cada agrupación las he predicado bajo el tema La paradoja del rey y su reino, las características de sus ciudadanos. Entonces, este tema es debido a que las bienaventuranzas, como hablamos o de la introducción hace unas semanas atrás, son definitivamente paradójicas, lo que hace que las características de los que pertenecen al reino de Cristo sean también únicos, sean distintos a los discípulos de cualquier otra religión del mundo. Entonces, en las bienaventuranzas encontramos palabras repetidas, tales como, obviamente, bienaventurados, que hemos dicho que tiene connotaciones también como dichosos o felices. La frase ellos se repite obviamente varias veces y se refiere a sus discípulos en particular, dándonos a entender ciertamente que no es un universalismo, que aquí Jesús no está hablando de un universalismo, sino de algo específico de sus discípulos, personas que pertenecen a su reino. También encontramos frases como alégrense, reciban o serán, etcétera. Hay varias frases ahí que se repiten y se refiere obviamente a las bendiciones de las que gozan los ciudadanos del reino que pertenecen o que están en Cristo. Entonces, ninguna de estas cualidades, mis hermanos, si usted ve los versículos, ninguna de estas cualidades que se deberían o se deben manifestar en los discípulos del Señor son requisitos que Cristo está demandando, son acciones o características que todos los que pertenecen a su reino han de manifestar. Esa es la idea, ese es el punto. Ahora, eso lo vemos claramente por el artículo los, si usted ve su texto ahí, los que antecede a un sustantivo o un adjetivo. Por ejemplo, y le doy unos ejemplos claros ahí en versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Luego, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que procuran la paz. Si usted observa entonces cada una de estas bienaventuranzas o de estas verdades que encontramos acá en estos versículos, Jesús no está diciendo si te esfuerzas y logras ser, por ejemplo, manso o humilde o ser de limpio corazón. Jesús no está refiriéndose, Jesús no está dando ese tipo de enseñanza aquí. Jesús da por sentado que los que pertenecen a su reino manifiestan esas características. Estos son mansos, estos tienen hambre y sed de justicia. Entonces, esta es la vida verdaderamente cristiana. Aquí se describe la vida verdaderamente cristiana. Así lucen los verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, en primer lugar, vimos en el primer sermón, vimos el corazón transformado. Vimos cómo ese corazón es transformado y la característica que este corazón transformado
presenta. El corazón transformado se manifiesta en los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos lloran en un verdadero quebranto y lamento por el pecado. Entonces, el resultado de esa pobreza espiritual, que han reconocido su bancarrota espiritual y que vienen a Cristo confesando su pecado, el resultado espiritual es que estos son humildes, es decir, mansos, y tienen hambre y sed de justicia. Eso lo vimos desde el versículo 3 al versículo 6. En el segundo sermón, el segundo mensaje que dimos la semana pasada, vimos otras características del resultado de la pobreza espiritual y la confesión de pecado. Estos discípulos son misericordiosos, son de limpio corazón, es decir, son personas íntegras, no son doble cara. Eso fue lo que explicamos en esa ocasión. No son una cosa en la iglesia, otra cosa en otros lugares. Son personas pacificadoras, o sea, son pacificadores. Ellos buscan, procuran la paz. Ellos no están abiertos a las divisiones o a los pleitos, a causar ningún tipo de conflictos en ninguna manera. Este es el carácter que vemos en los primeros versículos que hemos estado viendo, desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Entonces, esta mañana tengo un tercer sermón bajo el mismo tema que los otros dos. Aquí se nos presentan otras paradojas más. Y aquí Mateo escribe y nos dice que son felices, de acuerdo al sermón, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, son felices los que son perseguidos. Son felices o son dichosos los que son difamados. Aquí vemos también en estos versículos, ya en el versículo 12, vemos el primer imperativo que se encuentra, que se da a los discípulos, que deben tener gozo. Este es el mandamiento, deben tener gozo cuando esto, o sea, la persecución, les acontezca por causa de la justicia. Entonces, el Señor Jesús nos enseña esta mañana, hermanos, o en estos versículos que tenemos acá, que en el creyente hay gozo, o debería haber gozo, debería haber un sentido de felicidad cuando es perseguido o difamado. Cuando es perseguido o difamado. Pero la realidad es que esas dos cosas en la vida práctica no son en sí, para algunos o para la mayoría, un motivo de gozo, o no podrían ser quizá un motivo de gozo. Entonces la pregunta aquí es: ¿cómo pueden los discípulos verdaderos de Cristo manifestar gozo en medio de estas circunstancias? En medio de estas circunstancias que probablemente se podían presentar de una o de otra manera: la persecución, el ser aborrecidos por causa de Cristo. Entonces, ante esta pregunta, podemos ver de entrada, hermanos, que el texto o los textos que tenemos esta mañana nos dicen que los verdaderos discípulos no deben esperar una vida cómoda en este mundo. No obstante, la vida de gozo es un mandamiento, no una sugerencia. Entonces, el Sermón del Monte comienza con un sistema de verdades que no, hermanos, son compatibles con lo que enseña, por ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad. Por eso es un falso evangelio, porque no se ajusta a las características que deberían o deben manifestar los que realmente pertenecen al reino de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo aquí en el Sermón del Monte. Entonces, la antepenúltima paradoja tiene que ver con aquellos que son perseguidos. Vea el versículo 10. Ahora pasemos a los versículos que tenemos esta mañana. Y vea ahí en su Biblia el versículo 10 del capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora, la Reina Valera del 60 traduce este texto diciendo que son bienaventurados los que padecen persecución.
Debemos entender, mis hermanos, que para el tiempo de Mateo, para el tiempo que Mateo escribió su evangelio, ya habían pasado obviamente algunos años y los discípulos de Cristo, es decir, la iglesia del Señor, obviamente ya habían experimentado algún tipo de persecución, y eso lo vemos obviamente en los capítulos primeros o muy tempranos después del nacimiento de la iglesia en el libro de Hechos. Entonces, entre las dos versiones, la Nueva Biblia de las Américas y la Reina Valera del 60, no hay contradicción, sino complemento. Los creyentes con algunos años de servir a Cristo ciertamente han experimentado persecución, como todo creyente ha de experimentar o padecer en algún momento persecución. Entonces, la palabra griega aquí, dioko, que Mateo usa aquí para persecución, se refiere a alguien que llega a ser objeto de acoso. Escuche esto. Se refiere a alguien que llega a ser objeto de acoso o un ataque sistemático debido a su creencia religiosa. Debido a su creencia religiosa. Pero hay algo que debemos prestar atención en este pasaje. Hay algo a lo cual yo quiero llevarlo a que usted preste su atención. La persecución que aquí se nos enseña, la persecución que aquí se nos está diciendo que han de en algún momento entrar los que pertenecen al reino de Cristo, es por causa de la justicia. Es por causa de la justicia. Aquí la palabra griega justicia es la misma que se mencionó o se menciona y vimos en los versículos anteriores, en el versículo 6. Y se refiere, obviamente, cuando se habla de los que tienen hambre y sed de justicia, se refiere a aquellos que tienen una sed, tienen un hambre de una vida de rectitud delante de Dios. Se refiere a cumplir con lo que es bueno, agradable, santo ante los ojos de Dios. Aunque la palabra griega entonces es la misma en el versículo 6 y acá en el versículo 10, el contexto enfatiza factores distintos, factores diferentes. Si usted observa el versículo 6, los discípulos tienen hambre y sed por vivir en rectitud a la verdad de Dios. Eso es, tienen hambre y sed de justicia. Y aquí en el versículo 10, los discípulos son perseguidos por causa de la justicia. Es decir, por causa de vivir en rectitud en la voluntad de Dios. Quiero que note esos dos principios ahí. Es muy importante. Entonces, de acuerdo a este versículo, Jesús nos enseña que la persecución, hermanos, es una marca de bendición presente en sus discípulos. Son perseguidos por causa de la obediencia, son perseguidos por causa de la fidelidad a Cristo y su palabra. Por tanto, el reino de los cielos les pertenece. No porque son perseguidos, sino porque la persecución es la prueba que estos discípulos son verdaderamente creyentes, son verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, la persecución, mis hermanos, no los hace discípulos, sino que los confirma como discípulos genuinos de Cristo. Esto es lo opuesto a los que no son discípulos, y es lo que Jesús, hermanos, nos describe en la parábola que él enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador. Si usted va a Mateo capítulo 13, versículo 20, aquí vemos el contraste. Aquí vemos los que se sostienen en medio de la persecución versus los que abandonan en medio de la persecución. Entonces, si usted ve capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 20, dice el versículo 20, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es, escuche esto, hermano, o está en su Biblia, lea esto, el que oye la palabra y enseguida, o sea, es presto, la recibe con gozo. Versículo 21, pero, esta frase es importante, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. No tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y recuerde, hermanos, que cuando se habla acerca de la vida que Cristo da, Jesús nunca dice que es una vida temporal. Él dice que es una vida eterna.
Es una vida eterna, pero acá se mira una vida temporal. Es temporal. Pero ¿por qué sucede esto? Observe, ahí en el versículo 21. Entonces, no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, observe que por causa de la palabra, por causa de la obediencia a la palabra, entonces viene la persecución, viene la aflicción. Dice, por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Enseguida estos abandonan la fe. Y no es que estuvieron en la fe en algún momento, es que nunca estuvieron en la fe. Es decir, nunca fueron verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que fueron superficialmente. La raíz estaba superficialmente. Dio manifestación que había vida, pero no había vida. Entonces, hermanos, los que abandonan la fe después de un tiempo y se van al mundo y ya no regresan, no es que perdieron su salvación, es que nunca tuvieron salvación. Su raíz estuvo superficial todo el tiempo. Y luego cuando viene la presión verdadera, por cualquier motivo, por obedecer, en lugar de obedecer a la palabra, ellos entonces se alejan. Aquí vemos un contraste entre los que Jesús describe como bienaventurados, en Mateo capítulo 5, el versículo que estamos leyendo, el versículo 10, y los que son discípulos superficialmente, de acuerdo a Mateo capítulo 13. Entonces la persecución, mis hermanos, no hace a los discípulos, sino que la persecución prueba y evidencia a los que son verdaderamente discípulos. Entonces la persecución es exclusivamente por causa de la justicia. Eso es lo que estamos viendo en el texto. Si la persecución o los problemas vienen por otras causas, entonces, mis hermanos, no se deben contar como persecución por la fidelidad a Cristo. Eso es muy obvio. Por ejemplo, si alguien está regando por ahí algún tipo de chisme y si eso le trae algún tipo de consecuencias graves, no debe poner esto como persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia prohíbe acerca del chisme, de no regar el chisme. Eso va a traer consecuencias, pero cuando las consecuencias vienen por ese pecado, eso no puede decir que está siendo perseguido por causa de la justicia, porque ciertamente es un pecado abierto. Aquí Jesús, hermanos, se refiere a una persecución por rectitud moral, espiritual. Es a eso a lo que Jesús se está refiriendo, por una vida de verdadera obediencia, una vida de sumisión y deseo de vivir para la gloria de Dios, así como Cristo vivió, así como los apóstoles vivieron, así como los profetas vivieron en los tiempos bíblicos, donde ellos mostraron una vida de piedad y de justicia delante del Señor, buscando obedecer al Señor, y por eso fueron perseguidos. Por eso les ocasionó persecución. Ellos fueron perseguidos por el mensaje que era contrario a la tradición, contrario a la religión, contrario a la política, contrario al mundo. Entonces la persecución por causa de la verdad de Dios no debe ser algo que los creyentes verdaderos ignoren. Eso es lo primero. No debe ser ignorado por la iglesia, no debe ser ignorado por los creyentes. Por tanto, no debe ser algo que sorprenda cuando venga. Eso en algún momento va a venir. Y observe lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Observe lo que el apóstol Pablo nos enseña. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente, esto es, siguiendo la justicia, viviendo para la gloria del Señor, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Tendrán en algún momento persecución. La verdad no negociable es esta, mis hermanos. Todos los que quieren vivir conforme a los mandamientos de Dios de verdad, siguiendo y sometiéndose a las ordenanzas del Señor, con seguridad en algún momento han de experimentar persecución. Con seguridad en algún momento han de experimentar algún tipo de persecución. Entonces la persecución puede venir por diferentes formas o diferentes medios. La familia.
porque no soportan la palabra de Dios, no soportan la doctrina bíblica, no soportan la verdad de Dios. Por ahí puede venir también la persecución, el rechazo. Por los amigos que no están de acuerdo, los vecinos, el gobierno, incluso dentro de la misma iglesia puede venir la persecución. Pablo le dijo también a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Observe el versículo acá, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y Pablo dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también que sufrir por Él. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Aquí la frase se les ha concedido, observe esa frase, si lo mira ahí usted en su traducción, aquí la frase se les ha concedido tiene el sentido de un privilegio. Se les ha concedido, tienen el privilegio ustedes. Tienen el privilegio de ser, no solamente de estar en Cristo, sino de ser perseguidos por causa también de Cristo. Es un privilegio. La persecución, mis hermanos, no es un pesar, es un privilegio para los verdaderos discípulos de Cristo. Ahora, algo que usted debe recordar es que estos discípulos no encuentran, escúcheme mi hermano, los discípulos de Cristo no encuentran la persecución o no son perseguidos porque ellos son ofensivos, o sea, porque ellos lo están buscando, porque ellos son ofensivos, porque ellos son irrespetuosos, personas que insultan a otros. Recuerde que los discípulos de Cristo, de acuerdo a las bienaventuranzas, son pacificadores. Ellos son pacificadores, son humildes, son mansos. Recuerde eso, esas son las características. Por tanto, la persecución es porque simplemente estos discípulos se esfuerzan por vivir conforme a los estándares de Dios y defienden con mansedumbre la sana doctrina. Es de ahí donde viene, es ahí el origen. Mire lo que dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, y observe lo que dice Pedro acá en estos versículos. Y le está escribiendo a hermanos que están siendo perseguidos. Porque ese es el contexto de Primera de Pedro. Dice, versículo 12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No, o sea, eso no debe de ser sorprendente para la iglesia verdadera de Cristo. Versículo 13. Antes bien, dice, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, ¿qué hacen? Regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Dice, si ustedes, observe el versículo 14, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. O sea, son bienaventurados. Esa es la palabra ahí, bienaventurado. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Entonces, de acuerdo a lo que Pedro nos está enseñando acá, no debe existir sorpresa por la persecución que puede llegar en algún momento a los creyentes, ya que es un medio por el cual dice que es probado en primer lugar. Antes deben sentirse dichosos, bienaventurados. ¿Por qué? Porque comparten los padecimientos de Cristo. Pero luego, hermanos, después de esto, Pedro hace una comparación entre lo que significa ser perseguido por causa de Cristo y el pasar problemas por pecados cometidos en desobediencia a la palabra de Dios. Vea el versículo 15. Está ahí, primera de Pedro, capítulo 4. Observa el versículo 15. Y aquí ya después de que Pedro nos ha dicho de que hay que gozarse por la persecución por causa de Cristo, ahora dice, pero, o sea, versículo 15, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. ¿Se da cuenta? O por entrometido.
Pero si alguien sufre, y aquí está aclarando, pero si alguien sufre, versículo 15, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. O sea, como cristiano verdadero, glorifique a Dios. Entonces, si sufre por ladrón, si sufre por mentiroso, si sufre por borracho, si sufre por chismoso, si sufre por mal hablado, si sufre por iracundo, por pendenciero, etcétera, 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 todas estas cosas traen consecuencias, pero eso no es sufrir por causa de Cristo. Eso no es sufrir por causa de Cristo. Pablo dice en Romanos que los hombres detienen la justicia de Dios con su injusticia. Es entonces por la justicia, la rectitud y la verdad de Dios que el verdadero discípulo enfrentará persecución. Y esa persecución es la única válida, hermanos, como evidencia de estar en el reino de Cristo. Es la única. Entonces, cuando usted se sienta perseguido o atribulado, pregúntese si esa persecución es por causa verdaderamente de la justicia o producto de su desobediencia a la justicia de Dios. Debe preguntarse eso. Porque es muy fácil, hermano, hacernos las víctimas a veces. Ay, qué atribulado estoy. Pero vea por qué está así. Vea por qué está así. Ahora bien, el versículo 11, hermanos, amplifica y hace una personalización del versículo 10. En el versículo 10, si usted está ahí, el versículo 10, dice que son bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Esta es una seguridad. Aquí no hay algo sí, o sea, es una verdad, es una seguridad. De ellos es el reino de los cielos. Estos que son perseguidos por causa de la justicia. Ahora, el versículo 11 dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Ahora, Mateo hace un cambio de verbos en el versículo 11. En el versículo 10 habla de una manera general. Si usted ve su Biblia, versículo 10, ahí está hablando prácticamente de una manera general, diciendo que son bienaventurados aquellos que han padecido o los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero en el versículo 11 lo hace más personal, dándoles a entender a sus discípulos que esto no es algo ajeno a ellos, sino que es una realidad que han de experimentar en algún momento de su vida cristiana. Entonces, la conjunción cuando, que aparece ahí después del verbo serán, en el versículo 11, denota que no es una vida de persecución constante sin tregua. La idea es que los discípulos del reino deben sentirse felices cuando llegue el momento de la persecución. Cuando llegue ese momento de la persecución. Entonces, el versículo 11 hace una extensión de algunos de los medios usados por los incrédulos o de donde probablemente pueda venir la persecución. Esto nos indica, hermanos, que no todo el sufrimiento, nuevamente, o persecución debe ponerse en el mismo contexto de persecución por causa de Cristo. Observe el texto nuevamente, versículo 10. El versículo 10 habla de una persecución, pero sin detalles, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 11, Cristo nos da detalles. Y Él dice, bienaventurados serán cuando los insulten, cuando los persigan, cuando digan todo género de mal contra ustedes. Entonces la palabra insultar viene de un griego que es injuriar. Se refiere a deshonrar a una persona mediante insultos grotescos, burlas o reproches extremos. Eso es insultar, de acuerdo a la definición del griego. Observe que la persecución no comienza, hermanos, directamente con violencia. Comienza con palabras, comienza con insultos, con burlas, comienza con reproches.
Ahí comienza lo que viene siendo, y se podría decir, la persecución. Entonces, estos insultos están enfocados en decir todo tipo de mal contra los discípulos, contra los seguidores de Cristo. O sea, ese es el enfoque, difamar. Pero no se limita a cualquier tipo de insultos. Otra vez, hermanos, pongamos atención al versículo. Pongamos atención, no se limita a cualquier tipo de insultos. Cualquiera lo puede insultar por cualquier cosa o todo tipo de males. Se refiere a insultos o males que son falsos. Son falsos. La bienaventuranza es para aquellos que reciben todo tipo de insultos y sufren todo tipo de males por sus detractores, pero basado en mentiras, basado en calumnias, basado en inventos, cosas que no son probadas ni comprobadas. La palabra clave aquí entonces es falsamente. Otra vez, mis hermanos, el sufrir se debe sufrir por causa de Cristo, por causa de la justicia. No por ser, como Pedro nos enseña, por ser entrometidos o por cometer tipos de pecados. Aquí tenemos el mismo contexto. La palabra clave entonces es falsamente. No se trata de no ser difamado o insultado, sino que la difamación, se trata de que la difamación o el insulto no esté basado en una práctica real en el discípulo de Cristo. Es decir, que la acusación no sea algo verdadero, sino falso. A eso se refiere, hermanos. Que la acusación no sea algo verdadero, sino falso. Ahora bien, vea otra vez el versículo 10, nuevamente. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. El versículo 11 personifica lo que es la justicia en Cristo, ya que dice, versículo 11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo de género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, por causa de mí. Entonces, en el versículo 10 dice que es por causa de la justicia y en el versículo 11 nos dice que es por causa de Cristo. Un pastor cuyo nombre es Carson, él dice, la justicia por la que se persigue al discípulo es inseparable de su identificación con Cristo. John Stott también nos dice lo siguiente, y él dice, y cito, la persecución no viene simplemente porque una persona sea moral, sino porque pertenece a Cristo y vive conforme a su reino. El versículo 10, entonces, hermanos, nos dice que son bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, y el versículo 11 nos revela que esa justicia no es impersonal, sino que está inseparablemente unida a Cristo. Ser perseguido por la justicia, entonces, es ser perseguido por pertenecer a Cristo. Es ser perseguido por pertenecer a Cristo. Por tanto, si se es perseguido por la causa de Cristo, no solo significa que se es un verdadero discípulo de Cristo, sino que es obvio que también este individuo, esta persona, vive como Cristo quiere que se viva. Está viviendo una vida de santidad, está creciendo en la palabra del Señor. Observe que el versículo 11 entonces extiende y explica la idea de lo que significa lo que significa la verdadera persecución, y también nos revela que la persecución es por ser un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, cuando se habla de los falsos maestros como los supuestos apóstoles modernos y el falso evangelio de la prosperidad, hermano, eso no es difamación, porque sus enseñanzas no son compatibles con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Son probadas y son comprobadas por medio de la palabra del Señor, especialmente aquí en lo que es el Sermón del Monte. Por otra parte, mis hermanos, también cabe decir que cuando un creyente no tiene ningún problema en tener una amistad muy íntima con los no creyentes, y me refiero a una amistad de amigos íntimos, y se siente cómodo con ese tipo de personas abiertamente, entonces algo no está bien ahí. La luz y las tinieblas no pueden convivir juntos. Eso es lo que la palabra nos enseña.
El reino del Rey Jesús, mis hermanos, en el reino del Rey Jesús no existe la idea de yo te respeto, tú me respetas y convivimos juntos sin ningún problema. Es imposible. Ese vocabulario no puede existir. Más adelante, después de terminar estos versículos, veremos en la siguiente semana, si Dios nos permite, vamos a ver acerca de la luz, que los discípulos son la luz del mundo. Y la luz no puede estar en las tinieblas. Entonces, si los verdaderos discípulos son la luz del mundo, entonces es más que seguro que en algún momento van a experimentar rechazo. Y ese rechazo va a venir de las personas que no quieren a Cristo. Entonces, la amistad con el mundo es muy, muy compleja ahí. Entonces, Cristo, mis hermanos, fue difamado falsamente. Vea Mateo capítulo 12, versículo 24. Mateo capítulo 12, versículo 24. Y allí dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Los fariseos atribuyeron a los demonios el poder que operaba en Cristo para expulsar a los demonios. Jesús, hermanos, obviamente, con su sabiduría expone a estos hombres con su gran ignorancia. Les dice que una casa dividida no puede prevalecer. ¿Cómo Satanás va a echar fuera a sí mismo? Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 2 al 4, Santiago capítulo 1, versículo 2, versículo 2 al 4, y observe otra vez, hermano, lo que los escritores sagrados enseñaron respecto a la persecución y cómo también el mismo mandamiento de Cristo está implícito y explícito en todo esto. Dice el versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Estén en sumo gozo, ténganlo por sumo gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Para qué? Para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Sin que nada les falte. Esta es una de las verdades, mis hermanos, que debería mantener a los discípulos de Cristo con gozo en medio de la persecución real. La fe es probada. Cuando estamos pasando problema o persecución, algún tipo de dificultades por causa de fe, por la causa de la justicia, por la causa de Cristo, que ya entendemos por qué, cómo es esto. Entonces, hermanos, deberemos de estar contentos. Nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo probada. El creyente crece en virtudes como la paciencia. Ahí la paciencia se desarrolla, hay paciencia. Lo lleva al camino a la perfección y nos enseña que estamos completos en Cristo. Todas esas bendiciones surgen de la persecución. Entonces la persecución es buena cuando se sufre por la causa de Cristo, por la justicia solamente. Y ese ejemplo lo vemos, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 5, versículo 41-42. Y este es un ejemplo muy claro, muy notorio, muy palpable. Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice la palabra del Señor, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y observe cuál fue el resultado después de esto, versículo 42. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Los discípulos, mis hermanos, que habían estado con Jesús en todo su ministerio terrenal, los discípulos que habían allí estado en el sermón del monte, escuchando las bienaventuranzas, aquí han sido golpeados, fueron azotados por la causa de Cristo. Y ellos al salir, que ya entendían el sermón del monte y sabían las bendiciones de todo esto, ellos salieron con gozo. Para ellos los azotes o las amenazas fueron felicidad, fueron un privilegio, no un desánimo. No fue un desaliento, fue un gozo. Imagínense eso. Fue un gozo para estas personas. Ahora bien, hermanos, las bienaventuranzas prácticamente terminan en el versículo 10 según el orden que han traído desde el versículo 3. En el versículo 11 es una extensión del versículo 10 y el versículo 12, entonces aquí en el versículo 12 se observa el primer imperativo.
No ha habido un imperativo, un mandamiento en esos versículos anteriores, pero aquí sí lo hay, en el versículo 12. Ahora sí, los discípulos tienen que hacer algo. ¿Y qué es lo que los discípulos deben hacer? Versículo 12, hermanos. Y aquí ya hemos visto algunas citas bíblicas anteriores. Dice el versículo 11, Jesús les está diciendo respecto a la persecución: regocíjense y alégrense. Este es un mandamiento. Regocíjense y alégrense. ¿Por qué? Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hermanos, el motivo consta de dos verbos griegos distintos aquí, pero con un sentido similar. La idea es sentir felicidad, sentir alegría, estar extremadamente alegre, estar extremadamente gozoso. Es obvio que Jesús usa dos verbos distintos con la misma implicación para enfatizar la exhortación. Alégrense, gócense. Eso es lo que debe de hacer el discípulo. Deben estar gozosos, deben de estar alegres. Entonces, el imperativo no es opcional. Es sentir gozo en medio de la difamación, en medio de la persecución, por causa de la justicia, por causa de Cristo. Esto, mis hermanos, no es algo secundario, es algo prioritario. Cuando el creyente verdadero recibe persecución, no debería de manifestar desaliento o no debería de manifestar depresión o desinterés. Cuando se sufre persecuciones fundamentadas, mis hermanos, que están fundamentadas obviamente en falsas acusaciones o incluso golpes injustos, como lo que sucedió a los discípulos por causa de Cristo, de acuerdo a lo que se nos enseña, eso debería de ser motivo de gozo para la iglesia. Eso debería de ser un motivo de gozo. Cristo nos dice que los creyentes que pertenecen a su reino tienen motivos muy grandes para sentirse bienaventurados, para sentirse dichosos, para sentirse bendecidos. Y la primera razón por la que esto debería de ser así es porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. La recompensa de ustedes en el cielo la recompensa que nos espera en el cielo es grande. Y la segunda razón es porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. En otras palabras, ya hubieron otros que padecieron y lo hicieron por los mismos motivos. Ellos sufrieron por amor a su Señor, por amor a su Salvador, por amor a la verdad que ellos habían abrazado de todo corazón, por amor a esa verdad y porque creyeron entonces que su recompensa también obviamente era grande en el cielo. Y para ilustrar, hermanos, para ilustrar esta verdad y verlo en un contexto claro, compatible con las bienaventuranzas, vaya a la carta del escritor a los Hebreos y vea lo que leemos ahí. Vea lo que vamos a ver ahí, lo que el escritor, por la dirección, inspiración del Espíritu de Dios, escribió. Hebreos es un capítulo muy conocido, pero veámoslo en este contexto. Capítulo 11, versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Observe, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Ahora, observe el versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien, ¿qué, hermanos? Ser maltratado, sufrir con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Y luego en el versículo 35 adelante, para no leer todo el capítulo que es maravilloso, dice el versículo 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Versículo 36, otros experimentaron insultos, azotes y hasta condenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada y anduvieron de aquí para allá cubiertos
cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo, dice, no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Versículo 40, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, dice, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. O sea, hermanos, Dios está perfeccionando a su pueblo por los mismos medios que perfeccionó a su pueblo en los tiempos pasados. Por medio de la prueba, por medio de la tribulación, por medio de los sufrimientos, por causa de la justicia, por causa de Cristo, hermano, el pueblo de Dios es purificado, crece. Aquí están los profetas que Jesús está mencionando. Aquí están los hombres que nos han precedido. Pero más que todo esto, hermanos, tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, quien padeció y sufrió todo tipo de oprobios. No solamente fueron los profetas en el Antiguo Testamento, Cristo mismo es nuestro ejemplo. Cristo mismo es nuestro ejemplo. Vea nuevamente, ahí está en Hebreos. Pase a la siguiente página. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, observe, el gozo puesto delante de él, ¿sufrió qué? Soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Se recuerda? El gozo es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. El gozo es uno de los frutos del Espíritu. Y estoy convencido que todos los que realmente son de Cristo y pertenecen a su reino, el gozo del Señor es su fortaleza en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Estoy seguro que el gozo, la alegría del creyente por Cristo es lo que lo hace, mis hermanos, de sostener en medio de la persecución. Es lo que lo hará sostener en medio de la persecución. Observe que el escritor a los Hebreos dice que Cristo puso su gozo por delante del sufrimiento. La cruz para Cristo fue un triunfo, no una derrota. El escritor a los Hebreos alienta a sus lectores con las siguientes palabras, y es el aliento que nos da hoy, hermanos, esta mañana. Ve el versículo capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para la preservación del alma. Hermanos queridos, vivimos en una cultura demandante, donde las personas quieren imponer sus puntos de vista antibíblicos. Nos quieren hacer que digamos, que veamos a algo como blanco cuando en realidad es negro. El mundo nos quiere adoctrinar. Hoy se ve y se oye, mis hermanos, hoy más a menudo cómo los líderes espirituales hablan simplemente de la cultura. Han suavizado el evangelio. Han adoptado muchas prácticas y modas solo para mantener el auditorio lleno de personas. La disciplina eclesiástica ha desaparecido casi por completo. La palabra de Dios ha sido diluida y ahora se habla más moralismo que verdad bíblica. Todo, hermanos, por evitar la persecución. Todo por evitar las murmuraciones. Todo por evitar aquello que vayan a decir. Hermanos, el creyente promedio vive una vida doble, muy lamentable. Una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa. Muy lamentable. No hay temor de Dios. Se oye el mensaje y no causa ningún tipo de incomodidad que produzca arrepentimiento genuino, pues siguen viviendo de la misma manera. Siguen viviendo de la misma manera. Muchos han creído
en una religión falsa, siguiendo un falso Cristo, siguiendo un falso Dios. Les guía un espíritu que no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu que es santo lleva a su pueblo a someterse a la palabra de Dios. El Espíritu que es santo está obrando y ha obrado en estos que están en el reino de Cristo y les ha despertado un hambre y una sed por la justicia del Señor. Por tanto, estos en algún momento seguro serán perseguidos porque están viviendo de acuerdo a la gracia del Señor. Entonces la mayoría, mis hermanos, no experimenta persecución porque simplemente prefieren la aprobación de los hombres. Prefieren mantener sus trabajos y estar calladitos en sus trabajos, porque si hablan en sus trabajos, entonces tienen miedo que los vayan a quitar de sus trabajos. No pueden estar hablando de la palabra del Señor, de la verdad que dicen haber abrazado y haber creído junto a sus familiares que no son creyentes y que están rechazando la verdad, porque simplemente no quieren perder la amistad o ese vínculo familiar. Prefieren mantener la buena reputación, el ser aceptados por la sociedad antes que ser rechazados por causa de Cristo y su evangelio. Estos no son discípulos de Cristo. Estos no son los discípulos que se menciona aquí en la palabra del Señor. Si usted vive realmente para Cristo, no será muy popular. Usted tiene que entender eso. No será muy popular. No tendrá muchos amigos. No tendrá muchos amigos. Eso téngalo por seguro. Mis hermanos, es un precio que no muchos están dispuestos a pagar. No muchos están dispuestos a pagar. Las características de los discípulos que pertenecen al reino de Cristo se evidencian por las paradojas del rey, que el rey afirma en las bienaventuranzas como un estilo de vida en los que verdaderamente pertenecen a su reino. Entonces, mis hermanos, la persecución que experimenta el discípulo de Cristo, el discípulo de Jesús, no es accidental. Es una evidencia de su unidad con Cristo. Es algo que lo está evidenciando que está realmente unido a Cristo. Entonces nuestro amado Salvador no solamente nos dice cómo viven los que pertenecen a su reino, aquí en estos versículos que hemos estado estudiando, sino que también advierte de las persecuciones que eso definitivamente traerá en algún momento a su iglesia, a su pueblo, pero también nos exhorta a vivir con gozo, porque la recompensa que les espera es grande en los cielos. Eso es lo que aprendemos, hermanos. Entonces, lo que hemos visto en las bienaventuranzas es un patrón de fundamento, es una guía, es como ese mapa que nos indica el camino correcto y verdadero. ¿Cómo probarnos a nosotros mismos si realmente estamos en Cristo? ¿Cuál es la persecución? ¿Cómo luce esa persecución y por causa de qué esa persecución? No es por causa del pecado, es por causa de vivir en la justicia de Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Entonces no debemos venir, hermanos, a estos versículos como críticos, sino como ciudadanos del reino con gozo. Debemos someternos en obediencia a la palabra del Rey. Y voy a terminar con estas citas bíblicas que serían de mucho aliento, hermanos, para nuestra vida y que podamos experimentar este gozo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Observe lo que nos dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y observa el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. No debemos afanarnos por las persecuciones. Debemos poner todo en las manos de nuestro Dios. Y por último, hermanos, Juan capítulo 14, versículo 27, nuestro Salvador Jesús nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Aquí está la clave, hermanos. Al momento de sufrir por la justicia, por la causa de Cristo, por obedecer su palabra, la persecución es dulce para aquellos que reconocen a Cristo como su Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor,